Hola amigos de Canario Floreado, amigos de las aves de canto y de Canario en general. Espero que estéis bien como siempre. Y bueno, os voy a hacer un vídeo porque lleváis ya mucho tiempo pidiéndomelo, tanto por privado o en algunos comentarios. Sabéis todos que yo trabajo el tema de la consanguinidad, entonces me estáis preguntando, los que estáis comenzando, sobre todo, si la consanguinidad es buena, es mala, porque bueno, habéis leído cosas, habéis escuchado cosas, hay gente a favor, hay gente en contra. Bueno, pues al final sobre esto siempre, pues lo que, perdón, lo que suelo decir siempre, os puedo aportar mi experiencia. Mi experiencia con la consanguinidad es que es buena. Es buena siempre y cuando el criador sepa utilizarla, ¿vale? Es como todo, al final todo bueno o malo dependiendo la persona que lo utilice. Si es un criador que no sabe manejar el tema de la consanguinidad y suele guiarse por tablas y por historias donde al final no rige nada más que un cruce determinado, pues normalmente suele cometer muchos errores y llega a los extremos en que pues, la consanguinidad puede ser, empezamos a tener, dijéramos, los factores negativos de la consanguinidad, ¿no? En vez de tener los factores positivos de la consanguinidad, porque la consanguinidad como todo tiene factores positivos, factores negativos, y es cuestión de que su criador sepa buscar el equilibrio y manejarlos, ¿vale? Con lo cual, para mí, si me preguntáis, la consanguinidad es buena, ¿vale? Porque primero partimos del tema de que no hay fijación de características o de caracteres, como queráis llamarlo, si no tenemos un trabajo consanguíneo. Al final va a depender mucho también, pues como todo, pues del manejo y del trabajo del criador, y del gusto personal del criador. Para esto nos sirven los trabajos consanguíneos o de fijación de características, de que un criador, pues un determinado ejemplar, en este caso es floreado, puede ser cualquier otro tipo de pájaro o no un pájaro, mamíferos, en los que necesitamos que unas ciertas características pues nos identifiquen en nuestro aviario, ¿vale? Siempre respetando pues, los códigos de cada ejemplar, o sea, cada ejemplar, perdón, el estándar de cada ejemplar, en el caso de canto, pues los códigos de canto de cada ejemplar, y el estándar también, porque determinados colores, por ejemplo, como el rojo en el timbrado, pues un timbrado con factor rojo no es timbrado, ¿vale? Con lo cual, pues ni puede tener plumas rizadas. O sea, un timbrado no puede tener ni factor rojo ni plumas rizadas. Por ejemplo, pues, aunque estamos criando canto, pues también tiene un estándar de fenotipo, ¿vale? Visual. Pero bueno, pues esto lo podéis aplicar a cualquier cosa. Con lo cual, resumiendo, el trabajo de consanguinidad sí es bueno. Después, aquí vamos a ver un poquito cuándo es bueno y por qué es bueno, y cuándo es malo y por qué es malo. O al menos voy a intentar explicarlo, ¿no? Dentro de mi humilde experiencia, ¿no? Y de mi humilde conocimiento, que no es tampoco una cosa de locos, pero sí es verdad que llevo mucha experiencia, y los resultados que he ido teniendo siempre, pues casi siempre han sido bastante buenos en lo que yo buscaba, ¿vale? Como os he dicho, si hacemos un criador que haga consanguinidad o que no haya hecho nunca una consanguinidad y se meta a hacer unos trabajos consanguíneos o de fijación guiándose por tablas como la de Fer, pues bueno, pues al final pues eso te está haciendo hacer demasiada, para mi gusto personal, demasiada consanguinidad, y va atada a un tipo de cruce, cuando los trabajos consanguíneos tienen que ir atados a unos determinados cruces que vienen más bien dados por la experiencia del criador, que sabe qué cruce funciona y qué cruce no funciona, que no tanto por una tabla rígida donde no nos podamos mover, porque hay ejemplares que permiten más consanguinidad que otras, entonces no podemos hacer los mismos cruces consanguíneos con unos ejemplares que con otros. Esto es la experiencia del criador, la que el ejemplar le está diciendo: hasta aquí me estás permitiendo que te trabaje, pero ahora aquí ya necesitas una aportación, ¿vale? O limpiarte sangre, que también se utiliza mucho, ¿vale? Cuando se hacen los cruces de aportación, pues simplemente eliminamos consanguinidad y salen ejemplares pues con más vigor en la sangre. Entonces, pues
para mí es bueno, pero siempre cuando se utilice. ¿Qué pasa cuando un criador sabe utilizar la consanguinidad? Pues que en todo momento no está tan pendiente de qué cruces hacer o de qué tabla seguir, sino de hacer unos determinados cruces con más o menos porcentaje de consanguinidad, y estos cruces va a ir controlando el resultado de estos cruces para ir analizándolo y viendo en venideras temporadas si este pájaro lo tiene que seguir trabajando en consanguinidad para fijar características o no, o lo tiene que volver a abrir porque este ejemplar no está aguantando la consanguinidad como nosotros quisiéramos, porque no todos los ejemplares la aguantan, ¿vale? Por muchas circunstancias. También es verdad que muchas veces los ejemplares no aguantan consanguinidad pues por alimentaciones erróneas, mal manejo y bueno, malas condiciones de limpieza, de higiene, ¿vale? Siempre que estáis viendo, yo al menos siempre que me fijo mucho cuando veo en aviarios donde la higiene es máxima, donde mucha ventilación, imaginaos aquí hay hoy 3 ventanas abiertas que el aire se mueve continuamente. Si no, tenéis que tener ventilación artificial, con lo cual tendréis que tener algo que os ventile el aviario. Si tenéis aviarios interiores, si tenéis aviarios exteriores, pues simplemente abrir ventanas, como yo, por ejemplo, lo mío es semisubterráneo, por lo cual yo tengo ventanas, abro ventanas y esto está todo el día ventilado, ¿vale? Aparte que en la cochera pues tengo como unos 4 metros por 1,5 de altura de microperforado, que eso está entrando el aire continuamente. Al abrir las ventanas, pues es una continua ventilación lo que tengo, sin que me entren, porque tengo mosquiteras, pues sin que me entren insectos que nos puedan perjudicar en el aviario, porque los mosquitos, pensar que son muy problemáticos a la hora de la cría, ¿vale? Porque pican los pichones y nos pueden llegar a matar. Entonces hay que tener, yo aparte por la noche tengo el aparato donde por la noche los poquitos que hayan podido entrar, cuando se abre la cochera o se cierra, pues van a morir allí, ¿no? O al menos lo intento. Después hay otros criadores que pues, tienen muchas más cosas, los aviarios. Os he explicado lo básico es la ventilación y limpieza, higiene y alimentación. Eso también es un factor que nos hace que los pájaros puedan aguantar más o menos consanguinidad. Un pájaro mal alimentado no nos aguanta ninguna consanguinidad. Al segundo cruce consanguíneo está fuera de combate, ¿vale? Con lo cual, yo lo que creo que hay mucha diferencia entre un criador que no sabe criar consanguinidad y otro que sí. ¿Qué ha pasado? Que hay muchos criadores que han probado la consanguinidad, no saben hacerla y empiezan a decir que la consanguinidad es mala. Que no han sacado nunca un pájaro bueno de la consanguinidad, pero es que la consanguinidad hay que saber para qué lo utilizamos. Los cruces consanguíneos no lo utilizamos para sacar, el único fin, sacar pájaros buenos. Lo utilizamos para fijar características y dentro de esta fijación de características, mediante la selección de ejemplares y la exigencia del criador y la fijación de caracteres y la calidad del ejemplar que traigamos de aportación, nos va a dar como resultado buenos ejemplares. La consanguinidad en sí tiene un porcentaje mucho más bajo de ejemplares campeones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro, hay que explicarlo todo bien para que la gente no entre a confusiones, porque si no, y después ya las personas deciden. O sea, esto hay que tenerlo muy claro. Hay criadores que trabajamos la consanguinidad porque sabemos muy bien mantener ese equilibrio y para qué sirve la consanguinidad, que es que hay que tenerlo muy claro, que es para fijar caracteres y para proveernos de ejemplares que sean que tengan una carga genética de las características o de caracteres que nosotros queramos en nuestro aviario más fuerte, que a la hora de hacer los cruces de aportación nos puedan dar ejemplares más buenos. No siempre sucede así, evidentemente, porque si no, todos los años, simplemente haciendo el mismo trabajo todos los años, íbamos a tener pájaros fuera de serie todos los años. Esto no es así, y menos en un pájaro tan complejo como el floreado, que no tiene copia, que no puede escuchar ejemplares, que no puede hacer nada, tiene que inventarse él solo la canción junto a sus hermanos, y ahí hay un plus de complejidad que no te permite sacar ejemplares de alto nivel todos los años. ¿Qué me permite la consanguinidad? La consanguinidad me permite sacar ejemplares buenos todos los años, buenos. ¿Qué quiere decir con buenos? Pájaros que vayan en el estilo de canto que yo quiero, con las caracteres que yo quiero, con una complejidad que yo quiero, pero a veces pues, a uno les falta repertorio, otro la canción no tiene la complejidad que quiero, y ahí tiene que hacer el criador la selección. Pero ejemplares para seguir trabajando nos van a ir siempre, aparte de todo el ejemplar
de fijación que tengamos para en otros años aportar, ¿vale? Es muy habitual pensar que porque normalmente el porcentaje más alto de pájaros campeones surgen de pájaros en abierto, ¿vale? Como se suele hablar en el mundillo del pájaro, el pájaro en abierto, ¿vale? O en cruce de aportación. Ahí es donde salen el número de ejemplares campeones más grandes, ¿vale? También es el tipo de cruce que más se hace, porque hay muy poca gente que trabaja la consanguinidad, o al menos que la trabaja bien, y mucha gente que trabaja en cruce, o como se suele decir, choque en abierto, ¿vale? Que son coger un pájaro de un sitio, coger un pájaro del otro y meter. El criador que trabaja las características nunca va a coger un pájaro de un sitio y otro de otro y los va a juntar. Nunca. Cuando veáis a alguien que está cogiendo un pájaro de un lado y otro de otro y lo está juntando, es porque él no tiene nada. Él no tiene nada y lo que ha traído son pájaros que cree, que considera que son mejores que los suyos, los va a unir a ver si puede mejorar su línea, ¿vale? Eso es lo que suelen hacer. Unen esos pájaros para mejorar su línea. Pero un criador que trabaja fijación de caracteres o que tiene las caracteres fijados en su aviario, ese criador nunca va a traer un pájaro de aportación para metérselo a otro pájaro que haya traído de aportación a otro, ¿vale? Exceptuando ocasiones muy concretas que ya las hemos explicado en algún vídeo. Pero lo normal no va a ser eso. Cuando veis un criador, me he traído un pájaro de tal y me he traído un pájaro de cual, ¡uf, qué buenos son! Los he echado juntos. Ese no tiene características no fijadas ninguna. Normalmente suele tener el pájaro bastante mediocre, intenta con esa aportación que trae de fuera echar los pájaros que cree que son más buenos, porque si lo meten con lo suyo, pues esos pájaros van a ir a menos, no a más. Al final tenemos que pensar que ahí va la selección también. Cuando no solo trabajo con sanguíneos, sino cuando tenemos que meter un ejemplar de fuera de nuestro aviario, el nuestro tiene que tener la calidad y el de fuera tiene que tener la calidad. Si el nuestro no tiene calidad, por eso yo siempre recomiendo a personas que intentan hacer un trabajo de fijación, que muchas veces me preguntan, yo este año saca un pajarito tal, lo he hecho a la madre, lo he hecho al padre, y a veces me mandan el audio o el vídeo, y cuando lo escucho digo, Dios, esto no puedes fijar. Se tiene que fijar a partir de pájaros de calidad. Mínimo que tengan buena voz, que tengan buena dicción, que no tengan faltas, en el caso de canto, en otros ejemplares o en otro tipo de animales, por las características que cada uno desee, pero mínimo que no tenga defectos. Que podamos hablar de un pájaro sin defectos. Y a partir de un pájaro sin defectos, y que tenga una característica o una manera de hacer las cosas o una manera de cantar o unas notas que nosotros queramos, a partir de ahí empezamos el trabajo. Pero es un trabajo largo que no todo el mundo quiere hacer, porque pues, muy lícitamente hay gente que es muy competitiva, que simplemente pues quieren ganar y es lícito, quieren ganar, con lo cual, pero sí que saben, no hacen trabajos consanguíneos porque saben que el choque en abierto o, como lo solemos llamar muchas veces, el choque por similitud, pues es el que normalmente te da pájaros más campeones, pero te dan pájaros campeones sin una determinada manera de cantar. En el caso, yo hablo del caso del floreador, en ninguna manera de cantar. Con lo cual, el criador puede tener un gusto personal, pero no le importa que mientras gane un premio, el pájaro tenga otra manera de cantar. Yo soy de los que intentan que mis pájaros tengan la manera de cantar como yo quiero, sean como yo quiero, y ese pájaro como yo quiero me gane concursos. Es complejo, no es fácil. No, yo no voy a engañar a nadie diciéndole que esto es fácil, pero tampoco voy a engañar diciéndole a nadie que la consanguinidad es mala. Como yo veo muchas veces a algunos vendiendo unas motos terribles que ya no saben más que vender que un pájaro no cría bien porque no tiene consanguinidad, un pájaro es mala madre porque tiene consanguinidad, un pájaro no es fecundo porque tiene consanguinidad, los pollos si se les salen huevos abortados es por la consanguinidad, si se le ponen pájaros enfermos por la consanguinidad, y etc. Ir añadiéndole, porque todo este tipo de personas que le achacan todo o siempre incluyen en las cosas negativas, dentro de las cosas negativas, la consanguinidad, normalmente son criadores que no tienen ni idea. Están vendiendo la moto para hacer parecer que lo que ellos hacen o que lo que ellos tienen, pues simplemente es superior. Es superior, ¿vale? Esto funciona así, por desgracia. Ya después está en cada uno puede pues decidir
a quién se cree o a quién no se cree. Pues habrá gente que me escuchará a mí y dirá, pues yo no me creo nada de lo que habla. Pues simplemente, pues bueno, pues ya está, pues no se lo cree. Pero ya os digo yo que me regañan hasta mis compañeros por explicar todo. Cuando digo todo, es todo lo que hago en mi aviario para sacar pájaros de calidad. ¿Vale? Con lo cual, yo al final siempre hablo de mi experiencia, con lo cual, cuando uno habla de su experiencia, es muy difícil que pueda intentar engañar a nadie, porque estoy hablando, estáis viendo el aviario, estáis viendo los pájaros, estáis viendo los ejemplares, estáis viendo los resultados, lo estáis viendo todo, ¿vale? No hago vídeos de haberme... Bueno, ¿qué me habéis preguntado? ¿La consanguinidad? Pues vale, ahora me cojo un tema y me leo y os explico toda la historia de la consanguinidad, y con puntos, cromosomas, alelos, tal. Eso no sirve en canaricultura. Canaricultura sirve qué determinado cruce podemos hacer, qué cruces nos aportan más, qué cruces nos aportan menos, con cuál cruce tenemos más posibilidades de sacar pájaros campeones, con cuál menos, cuál cruce tiene más fijación de características, cuál menos. Y esto es lo que yo voy explicando, lo que a mí me resulta y lo que no me resulta de los trabajos de fijación de características. Y además, pues lo tenéis a la vista. El otro día hice un vídeo sobre los nidos. ¿Veis cómo están los nidos? Es que se caen los pollos del nido. Y los están criando madres consanguíneas, pero consanguíneas a tope, ¿vale? Dentro de una consanguinidad bien hecha, ¿vale? Y están saliendo, lo están fecundando pájaros, algunos de ellos consanguíneos a tope, pero una consanguinidad bien hecha. Otros no, otros pájaros son de aportación. Y resulta que algunos de los pájaros de aportación este año he tenido que quitar uno de los pájaros de aportación porque no pisaba. Y es un pájaro que viene de abierto, porque es de un compañero que cría al cruce, al choque, como yo le digo, al choque. Pájaro de aquí, pam. A ver si me sale un pájaro bueno. ¿Le salen? Evidente está, yo me he traído uno. Pero el pájaro no era fecundo y no tiene nada de consanguinidad. ¿La culpa de la fecundidad de la consanguinidad? De 3 hembras que he traído este año de fuera para aportación, de 3 hembras, una la he tenido que dejar sin criar porque me pone 3 huevos. Y no tiene consanguinidad. Las mías ponen hasta 7 huevos. 7 huevos habitualmente. Alguna ha puesto más, pero entre 5, 6, 7 huevos habitualmente. Creo que solo tengo una hembra o 2 que pone 4. De todas las que tengo aquí, ¿vale? Entre nodrizas y reproductoras, que son todas, como os he explicado, reproductoras, que al final eso hay que tener siempre muy en cuenta. Cualquier ave que hay en mi aviario podría criar en cualquier otro aviario de floreado, pero fácilmente, ¿vale? Y tener resultados buenos. Con lo cual, yo soy de los que piensan que mi abuelo siempre me enseñó a mí, ¿vale?, que come lo mismo una ave buena que una ave mala. Entonces, ¿para qué voy a tener simplemente nodrizas, como en sí nodrizas, si mis reproductoras crían muy bien? Con lo cual las utilizo de nodriza. En un momento dado me puede fallar una hembra, como me ha fallado con esta que entraba de aportación, y simplemente cuando he visto que no entraba, pues he hecho unos cruces nuevos. He cambiado, he estudiado los cruces que tenía, he mirado las hembras que tenía y he decidido, bueno, pues tú te vas a quedar de nodriza con los huevos que pones y voy a coger una reproductora mía. Y así es como se trabaja la línea, ¿vale? Después tenemos también el tema de... Pero bueno, esto es como lo hago yo, ¿vale? Porque yo al final llevo toda mi vida criando pájaros, desde que... Criando pájaros no llevo toda mi vida, pero viendo pájaros llevo toda mi vida, porque mi abuelo criaba pájaros. Entonces yo siempre he visto pájaros en casa de mi abuelo. Y mi abuelo ha criado pájaros toda su vida, ¿vale? Toda su vida. Con lo cual, sé de lo que hablo, pero yo criando pájaros pues no llevo toda la vida. Hubo una etapa de mi vida en que ayudaba a mi abuelo y mi abuelo criaba, yo estaba por otras labores, ¿no? Y después pues ya más maduro empecé a criar pájaros, ¿vale? Pero bueno, esto es una historia muy larga que no os voy a explicar, pero sí que podéis ver en los ejemplos que os pongo hembras que crían muy bien, pájaros que crían muy bien, todo consanguíneo. Cuando veis la época de muda y todo, y los concursos, estáis viendo ejemplares sanos, ejemplares perfectamente, que están en perfectas condiciones y sin ningún tipo de problema, ¿vale?
¿Qué son esos golpes? Ah, ese es el perro que está ahí dando con el rabo. Con lo cual, es lo que os quiero decir. Tenéis que tener muy claro el tema de la consanguinidad. Pues funciona siempre y cuando vosotros sepáis cómo lo hacéis. Podemos ir explicando, me podéis ir preguntando, iremos explicando todo tipo de cruces. He explicado muchos cruces. Hay infinidad de opciones más, infinidad de cruces que se pueden hacer. Unos tienen un propósito, otros tienen un propósito. Lo importante es saber el propósito de cada cruce. No hacer un cruce, sino el propósito de cada cruce. Es más importante que hacer un cruce, porque todos sabemos hacer un cruce de medio hermano, sabemos un cruce de tíos a sobrino, de abuelo a nieta, de hijo a padre, ¿vale? Pero el propósito de cada cruce es lo importante. No tanto el porcentaje de consanguinidad que nos pueden poner abajo o una tabla, sino el propósito de cada cruce y analizar el resultado de ese cruce para seguir el trabajo. Cuando solemos hacer trabajo, yo suelo plantearme trabajos a 4 o 5 años, pero esos trabajos van a ir muy... yo hago dijéramos, preveo un trabajo, pero ese trabajo va a venir muy dado a los resultados de los ejemplares que yo vaya concediendo. Y va a ser más largo o menos largo, dependiendo cuánto tardo en sacar los ejemplares que yo quiero, ¿vale? Esto lo podemos ir explicando en los vídeos. Vosotros me podéis preguntar para qué vale un cruce, para qué vale otro, qué cruces creo que son mejores, cuáles no. Pero sí tenéis que tener muy claro que queráis trabajar la consanguinidad y que queréis fijar características en vuestro aviario. Y que no os importa mucho pues escuchar a 2 vendemotos diciendo que los pájaros no crían bien porque son consanguíneos, ¿vale? Cuando no han visto un pájaro consanguíneo en su vida. Es más, muchos de ellos no han visto un pájaro bueno en su vida, ¿vale? Que ya es complicado, ¿no? Porque es que esto a veces, por desgracia, se pueden criar muchos años y no saber criar. Y hay que analizar muy bien todos los cruces, la alimentación, el manejo y todo que va dentro de la consanguinidad. La consanguinidad no es solo un cruce consanguíneo. La consanguinidad va alimentación, va manejo, va el trabajo consanguíneo que hagamos y va a depender también mucho pues de la persona que lo está haciendo. Si trabaja, si está jubilado, si todo esto depende, porque tenemos que tener unos cuidados o unos trabajos o una dedicación que podemos tener más tiempo, menos tiempo. Siempre os he dicho que la cría, tanto la cría como los trabajos, como todo, lo tenéis que adaptar a vuestro aviario, a vuestra manera de hacer y a vuestras posibilidades. Bueno, yo creo que el vídeo está completo. Si os gusta, pues como siempre le dais un like y lo ponéis en los comentarios y lo compartís. Si alguna duda tenéis, me la ponéis en los comentarios, o alguno de vosotros ya me va escribiendo a veces por privado, pues me lo pone por privado y yo intentaré responder o hacer un vídeo que lo explique mejor. Y si no estáis suscritos, apetece suscribiros, pues simplemente os podéis suscribir. Al final esto lo que consiste es que vaya llegando más gente, lo vayan viendo más gente, intentemos crear afición, que al final consiste en eso, y podamos disfrutar de nuestros pajaritos el máximo gente posible, ¿vale? Porque es una afición muy bonita que sí que da mucha faena. No hay que esto es como la consanguinidad, tiene partes buenas, partes malas. La parte buena llega cuando llegan los concursos y vienen nuestros compañeros y disfrutamos de nuestros pájaros. La parte más mala es que tenemos que estar liados con la limpieza, con todo, ¿vale? Alimentación, a veces es un hobby un poquito caro, dependiendo siempre cómo lo queramos tener. Y bueno, pues sin más decir lo que os digo siempre, disfrutad de vuestros pájaros y sed felices. Entre más, mejor. Nos vemos en el próximo vídeo.